proclamar de tu majestad, llevar de tu luz en la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo. Ya no puedo esperar. Te quiero alabar. Mi vida hoy yo te la entrego. Bienvenidos a este nuevo programa de Enlace con el Señor. Y estoy pensando hoy en definir tu identidad. ¿Qué harías, qué dirías para definir quién eres, quién sos? ¿Quién es usted? Definir tu identidad. Algunas personas ocultan su identidad. Tal vez algún encapuchado, ¿no es cierto? Por algún motivo se cubre. Otra persona, cara limpia, expresa con libertad lo que siente, lo que cree, las convicciones claras. Y tu identidad, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y en estos días hay muchos estudiantes que terminan, se recibieron y ahora son abogados, son médicos, ¿no? Entonces, definir su identidad, soy médico, y soy bachiller, ya terminé, qué logro y les felicito. Ahora, ese título, ese papel, ¿te define? Tener una pared llena de placas, de cursos hechos, de títulos aquí, títulos allá, puede hacer que uno diga, este hombre o mujer se ocupó de prepararse para atenderme. Y estoy feliz por eso. Pero, ¿es eso solo tu identidad? Si limpiáramos esa pared, sacáramos todo, ¿en qué quedaría tu identidad? Saben que años atrás la gente estaba curiosa por saber la identidad de Juan el Bautista, ¿no? Era un hombre impresionante que atraía a multitudes. ¿Quién será este hombre? Y entonces salían de la ciudad a donde él estuviera, normalmente cerca de un río. Disculpe. Y entonces allí bautizaba a la gente. Allí Juan el Bautista explicaba lo que Dios quería y decía, arrepentíos, se ha acercado el reino de Dios. Se refería a Jesús, que Jesús ya estaba próximo a él en tiempo, en comenzar su ministerio. Gracias. Y entonces decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Tantas cosas decía Juan. Y entonces la gente le decía, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? ¿Tú quién eres? ¿Qué dices de ti mismo? Si en la calle se hiciera una encuesta con unas cuantas personas, con esa simple pregunta, ¿qué dices de ti mismo? ¿Quién eres? Define tu identidad. Sería interesante, una variedad de respuestas. Y Juan entonces nos va a decir unas cuantas cosas. Primero vamos a ver justamente un videíto donde alguien hace esta pregunta. John,
Si yo te preguntara, ¿quién eres? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? Soy entrenador de básquetbol. ¿Y si te despojaran de eso? También soy profesor de historia. Ok. ¿Y si te quitáramos eso, quién eres? De acuerdo, soy un gran esposo y también papá. Y Dios no permita que eso vaya a cambiar. Pero si cambiara, ¿quién eres? No estoy entendiendo este Esto juego. no es un juego, John. Dime quién eres. Bueno, soy un hombre blanco estadounidense. Sí, no hay la menor duda de eso. ¿Y hay algo más? Claro, soy cristiano. ¿Y eso qué significa? Soy seguidor de Cristo. ¿Y qué tan importante es para ti? Muy importante. Interesante. Está muy abajo en tu lista. Oye, espera un momento. Pude haber dicho que era cristiano Sí, primero. lo sé, pero no lo hiciste. Escucha, John. Tu identidad va a estar unida a lo que le entregues tu corazón. Y no parece que Cristo esté en primer lugar. ¿Insinúas que soy un mal cristiano? Déjame ser un poco más directo. La última vez que estuviste aquí, tú dijiste que orarías por mí. ¿Lo hiciste? No. No. Para ser alguien que conoce a Cristo, tus actos no lo demuestran. Y eso hace que me pregunte, ¿qué define quién eres? Perder a tu equipo no solo te decepcionó, te destruyó. Alguien o algo tomará el primer lugar en tu corazón. Pero cuando encuentres tu identidad en aquel que te creó, cambiará toda tu perspectiva. Es para pensar, ¿no es cierto? ¿Quién eres? ¿Qué define tu identidad? ¿Hay algo mucho más profundo que simplemente lo que ve la gente? Eres cristiano. Qué linda identidad. Y entonces Juan el Bautista, contestando la pregunta de la gente, que le decía, ¿tú quién eres? ¿Eres Elías, uno de los profetas? ¿Eres importante? ¿Eres el Cristo? Y dice, no, no lo soy. Él podría haberse agrandado, haber escondido su verdadera identidad y haber dicho, bueno, no les digo todavía, y disfrutar un poco de ser importante, pero no. Él decía, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Soy una voz, soy un mensajero. Clamo en el desierto. No estoy clamando ante las cámaras, ante toda la gente importante, buscando cosas para mí. Clamo en el desierto. El que quiere escuchar, sale y escucha. Y de hecho, salían de la ciudad y le preguntaron, ¿qué haremos? ¿No? ¿Qué haremos? Somos pecadores. Entonces a los publicanos, los cobradores de impuestos, les decía, no cobren de más. A los soldados les decía, bueno, ¿y ustedes? No den falso testimonio, no pidan coima y cosas por el estilo. No usen el poder
para lo que no corresponda. Y así vamos. Los religiosos, y Jesús decía, generación de víboras, Juan el Bautista, generación de víboras, ¿quién os enseñó de huir de la ira venidera? Y entonces decía de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Quería hacer una pausa ahí en esto de frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento, normalmente nos arrepentimos de muy pocas cosas. Cuando nos salen mal, sí, no tendría que haber comprado eso, no valió la pena. Pero cuando hablamos de arrepentimiento profundo, lo que está buscando Dios, está buscando un cambio de actitud, una media vuelta, ¿sí? Frutos dignos de arrepentimiento, cosas que demuestren el cambio. ¿Eras drogadicto? Bueno, deja de drogarte, deja de consumir, ¿sí? ¿Andabas por la noche y no trabajabas de día? Bueno, ahora sí, si sos cristiano, tenés la responsabilidad de trabajar, de proveer para vos, para los tuyos, y también descansar de noche para rendir correctamente el día siguiente. Y de paso, uno se está evitando un bajo mundo de cosas que suceden de noche. ¿No es así? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hay un cambio total de vida. Entendemos eso. Y lo hacemos por amor a Dios. Entonces Juan el Bautista enfrentaba a la gente. La gente lo buscaba. Y él les decía. Y entonces, ¿qué vas a hacer con lo que ahora dice la Escritura? Juan, muy sincero. Y cuando Juan decía de Jesús, decía, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro, Jesús era el mensajero, la voz que clamaba en el desierto, anunciando que venía el Salvador. Su bautismo no es el bautismo que tenemos hoy, se hace de la misma manera, por inmersión, pero dice la Escritura que su bautismo era para arrepentimiento, un bautismo de arrepentimiento. Entonces estaban expresando los vecinos, todos entre sí, de que había un cambio de vida en ellos. Sí. Y estoy seguro que entre los vecinos estarían diciendo, sí, a ver si no me robes más, ¿no? No cobré tanto en tu almacén, que en la otra esquina es mucho más barato, ¿no? Y así vamos. Esas cosas. Y la persona bautizándose, una expresión física de un cambio, un sentir espiritual interior, lo estaba demostrando públicamente, quemándose a la vista de todos, y ahora tenía que realmente vivir de acuerdo a esa nueva decisión. Entonces, ¿cómo defines tu identidad? ¿Cristiano, no cristiano? A veces hay personas que dicen no ser nada para no tener compromiso, ningún tipo de identidad tienen, según ellos, para no tener una identidad que les comprometa a vivir correctamente, vivir para Dios, buscar a Dios y hasta hablar de Dios. No, quieren quedar bien con todos, entonces no tienen nada. Lo que decía Juan de Jesús, que Jesús que venía después de él era mucho más poderoso que él. Él simplemente bautizaba con agua, pero Jesús bautizaba con el Espíritu Santo y con fuego. El Espíritu Santo y con fuego. Y eso significa que la vida de Dios a través de Jesucristo iba a estar dentro nuestro. Leemos en Juan capítulo 16
que Dios hace morada con Jesucristo y el Espíritu Santo en nosotros. O sea, el triuno Dios, la Santa Trinidad, vive en nuestro pecho. Vive en nuestro pecho. Antes que ocurriera eso, solo estaba lo que la Biblia llama la naturaleza caída, la carne, la concupiscencia, todo eso que es el pecado innato en cada uno de nosotros. Y eso manda. Eso manda. Dice la Biblia que Dios nos dio una conciencia, pero muy pronto nosotros llegamos a dominar la conciencia, a hacerle decir lo que nosotros queramos. Pero cuando nos entregamos a Dios, se nos prende la luz. Jesús dice, yo soy la luz, ¿no? El que a mí viene, dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, perdón. ¿Sí? Juan 8:12. Y entonces, nos entregamos a Dios y Él obra en nuestro interior. Y viendo a Jesús entonces, que vino y se bautizó con Juan, Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Juan sabía que su tiempo y su ministerio, su propósito, su identidad era de vocero. Y entonces acerca de Jesús dice, es necesario que Él crezca y yo mengüe, ¿no? Que Jesús se hiciera cada vez más importante para la gente, que la gente trasladara su atención de Juan a Jesús, porque Jesús había venido como Salvador. Juan simplemente para hacer consciente a la gente de su terrible necesidad de conocer el perdón que iban a recibir a través de la muerte de Jesús en la cruz. Y entonces tenemos su prédica, tenemos la identidad de Juan, no soy el Cristo, ¿no? ¿Qué dices de ti mismo? Bueno, yo puedo decir tantas cosas lindas. Elijo las mejores, por supuesto, ¿no? Y me agrando todo lo que pueda. Pero él dice, no, yo no soy. Y es necesario que yo me achique para que se vea Cristo en mí. Mi identidad es Dios en mí. ¿Sí? Mi valía, mi personalidad refleja la presencia de Dios. Juan murió. Esa voz también denunció a Herodes en su adulterio con la mujer de su hermano. Y entonces lo metió preso. No quería que llegara a los diarios y a la radio y todo eso, sus pecados, porque Juan decía todo, entonces lo metió preso. Y allí Herodes 2x3 lo llamaba porque le gustaba escucharlo. Claro, tan diferente, tan real, en un mundo falso. Aquí había un hombre de verdad. Pero llegó el cumpleaños de su hijastra. Ella bailó tan preciosa. Y este hombre sensual dice, te prometo, te doy lo que quieras, hasta la mitad de mi reino. Entonces la chiquilina, no sé si era un cumpleaños de 15 o lo que sea, pero son muy delicados estos momentos, ¿no? Donde las pasiones humanas gobiernan la razón. Y así fue la madre para pedir consejo, y la madre dio su oportunidad. Dice, yo quiero en un plato la cabeza de Juan el Bautista, que no hable nunca más, que se acalle esa voz que clama en el desierto y que clama en mi castillo y que clama desde la cárcel, que clama contra mi pecado. Entonces así fue. Al ratito trajeron en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Es interesante que Jesús decía luego a la gente, y ustedes que salieron, ¿qué esperaban ver? ¿Un hombre en ropas finas? No. La gente de ropa fina vive en los palacios. ¿Qué salieron a ver? ¿No? Un hombre que en realidad estaba vestido de
de cueros de camello, comía miel silvestre, langostas. Era un hombre fuerte y rudo, pero con la verdad. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos ver en los que anuncian el Evangelio? ¿Queremos ver intelectualidad? ¿Queremos ver fuerza? ¿Queremos ver, no sé, queremos ver pecado para que nos sintamos bien? Saben que hasta eso es posible, ¿no? Si el pastor, si el predicador, si el referente religioso es así como lo soy yo, entonces estamos todos bien, ¿no? No, Dios nos llama a la santidad. Y Dios dice que si hay pecado en nuestras vidas, no podemos abrir más la boca. Dios tiene que restaurarnos y muchas veces tomar un asiento atrás, porque ya uno pierde la credibilidad, pierde la autoridad de decir, la palabra de Dios me está diciendo esto y te lo está diciendo a vos. Yo lo cumplo, lo podés cumplir vos. Yo no puedo decir, hagan lo que yo diga y no lo que yo haga. Eso ya sabemos que no sirve. Jesús, entonces, comenzó. ¿Cuál era su identidad? Y entonces, Jesús tiene una historia larga, porque desde las profecías del Antiguo Testamento, el libro de Daniel dice que Jesús, Mesías, el Mesías príncipe, tenía que morir. ¿Sabían eso? Desde el Antiguo Testamento, en esos términos. Sabemos que hay montones de pasajes como Isaías 53, ¿no? Que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Eso está 700 años antes de Cristo, y hay todo un capítulo que describe su sufrimiento por nosotros. Pero acá está diciendo en Daniel capítulo 9, sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después hay otra semana. Y esto, para el que estudia Daniel, encuentra que justamente desde que se reedifica Jerusalén después de la deportación a Babilonia, ¿sí?, está haciendo referencia de la venida de Cristo y su muerte en la cruz, la muerte del Mesías príncipe. Y cuando dice de que luego esa ciudad reedificada será vuelto a ser destruida, se refiere en el año 70 de nuestra era, el general Tito, que va a Jerusalén y destruye todo. Tan solo 30 años después de haber matado los judíos a Jesús. Todo esto está grabado aquí, todo con tiempos, y queda una semana, que son 7 años de tribulación, de juicios de Dios sobre el que le rechaza, y protección para aquel que le recibe. La iglesia se irá antes, pero entonces este tiempo donde estará el anticristo, lo que es conocido también por la bestia, por el 666 y un montón de cosas así, es interesantísimo, pero no vamos a llegar a eso hoy. Vamos a ver una canción. Hoy día se puede ver una canción. Yo sé que tú moriste, pero tanto hablan de ti, que aún en las canciones siempre retornas a mí. Si estás en el pasado,
vive tu generación. Y déjame tranquilo y a mi antojo, por favor, porque todos los días oigo siempre por ahí palabras que dijiste cuando vivías aquí. Te ponen en guerrillas y te ponen en la paz. Las cosas que enseñaste se repiten más y más. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, yo sé que te necesito. Ven hoy a mi encuentro y da sentido a mi camino. Los Beatles pretendieron ser más célebres que tú. Hoy poco se habla de ellos, pero mucho de Jesús. Todos los famosos que murieron como tú, murieron y están muertos. ¿Y por qué no mueres tú? Porque los calendarios te recuerdan sin querer, y el centro de la historia fue tu hora de nacer. La cámara de gases nadie inmortalizó, porque es famosa entonces esa cruz que te mató. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Jesucristo, ¿por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Jesucristo, pero Cristo, yo sé que te necesito. Jesucristo, ven hoy a mi encuentro y da sentido a mi camino. De todos los poetas y filósofos de hoy, ninguno dijo cosas como tú sobre el amor. ¿De dónde has salido? ¿Qué viniste a hacer aquí? ¿Qué pasa con la muerte que no pudo contra ti? Por todas estas cosas, o tú fuiste un impostor, o verdaderamente eres el Hijo de Dios. Porque si eres tan grande, te preocupas tú por mí. Mi vida está tan sucia que no te merece a ti. Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Te necesito. ¿Por qué no te alejas, por favor, de mi destino? Pero Cristo, Jesucristo, yo sé que te necesito. Te necesito. Ven hoy a mi encuentro y da sentido del camino. La 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 la, Jesucristo, la 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 la, te necesito. La 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 la, te necesito. La 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 la, Jesucristo, la 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 la, te necesito. La 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 la, te necesito. La la la, Jesucristo, la 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 la, te necesito. La 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 la. El apóstol Pedro dijo de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí donde estuvimos leyendo en Juan capítulo 1, dice de Jesús como el Verbo eterno, el Dios eterno, el creador del cielo y la tierra. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y también en el versículo 12 de Juan capítulo 1, dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tu nueva identidad puede ser hijo de Dios, Dios viviendo en vos. Tu identidad, ¿cómo te define de hoy en más? ¿Como discípulo? ¿Como cristiano? La palabra cristiano, el apodo, era una burla para decir cristitos. Cristitos, ahí van los cristitos, los cristianos. Bien, qué privilegio ser un cristiano, hijo de Dios. Y entonces tenemos que dejar aquí, pero pensando,
¿Qué define tu identidad, mi identidad? Que podamos caminar con Dios, con Cristo en nuestro corazón, el corazón limpio por la sangre de Cristo. Que Dios te bendiga en esta semana. Hoy es tiempo.